Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a su podcast Procurement Pro, más allá de las compras, siempre un espacio para compradores con invitados especiales de compras y de otras áreas que nos puedan aportar y nos puedan enseñar en este dinámico mundo de las compras. Hoy estamos en el episodio número 8 de esta primera temporada y hemos ya tocado diferentes aspectos con diferentes invitados. Pero hay algo muy importante y que lo he estado viviendo últimamente y es ese relacionamiento que tenemos los compradores con los vendedores. Por eso quise invitar a una persona que considero experta en la materia de mi mismo país para que nos acompañe en este recorrido y ver cómo es el mundo de las compras desde los lentes de un vendedor. Así que le damos la bienvenida a Claudia por haberle dicho sí a esta invitación. Claudia, bienvenida. Omar, qué rica su invitación, mil gracias. Estoy segurísima que, bueno, aquí vengo a compartirles la perspectiva desde este lado de la mesa, pero como te mencionaba ahorita, minutos previos a iniciar este episodio, también con la mente muy abierta en esta conversación de aprender siempre de ustedes, que están al otro lado de la negociación. Yo creo que lo que hablamos ahorita, esto es un punto intermedio donde ambos, digamos, ambos referentes o ambos digamos así, conectores de empresas que están buscando un bien común, que es cubrir una necesidad, pues digamos que desde ese punto de vista tenemos mucho para aprender uno del otro. Así es, sin duda así es y lo que buscamos con este episodio. Generalmente uno tiene como dos formas. Cuando uno presenta al invitado, uno sí como que le lee todo el palmarés, pero cuando uno los pone a que se presenten, no lo hacen, son muy recatados. Entonces yo sí quiero que aunque tú te vayas a presentar, el público dimensione la calidad de invitado que tenemos hoy. Por eso, cuando pregunto quién es Claudia, pues dinos todo lo que puedas decirnos en pocos segundos de quién es Claudia. Bueno, Claudia tiene muchos frentes de esa parte que hace parte de Claudia Ruiz. Bueno, soy mamá colombiana, enamorada de la vida y en ese camino de la vida muy bonito me enamoré de este rol que es comercial. Llevo más de 22 años en el mundo de las ventas. Anwar, imagínate, yo empecé, mi especialización de hecho fue en mercadeo y tuve mi primer trabajo como practicante en mercadeo y terminando ese rol me dijeron, hay una oportunidad para continuar. En ese momento estaba en Coca-Cola y me dijeron, pero es en ventas. Y pues como que no pensaron que lo fuera a aceptar porque pues ventas no ha sido muy bien, digamos, catalogado en algunos escenarios, ¿cierto? Y yo dije, no, venga, que es que si hay manera de seguir aprendiendo de esto y de ustedes, que esa empresa pues para mí fue una escuela espectacular en todos los sentidos, dije, pues aquí me quedaré. Y desde ese momento que toqué las ventas, no me he salido de este rol que amo. Entonces llevo 22 años, un poquito más ya en roles comerciales. Hace 9 años me independicé, empecé como marca personal y desde ahí esto se empezó a tornar muy bonito porque ya hoy tenemos lo que se llama la escuela de ventas, donde ya somos un equipo de entrenadores y donde a través de nuestras metodologías hemos logrado impactar a más de 15.000 líderes comerciales a nivel LATAM en diferentes países, diferentes culturas, diferentes segmentos, con todo lo que tenemos en nuestros diferentes programas de la escuela de ventas. Speaker internacional, especializada en temas de técnicas de ventas y negociación. Y, ¿qué más te diría? Soy formadora, entrenadora, consultora, todo en temas de ventas y negociación. Eso soy Wow, yo. excelente. Una pregunta que me surge, ¿qué profesión estudiaste? Bueno, yo soy administradora de empresas, Ah, ok, ok. especializada en mercadeo, maestría en ingeniería de ventas con ventas digitales. Digamos que ese es como el resumen del tema de formación profesional. Y te lo pregunto porque, así como en compras pasa, no existe una carrera de ventas. Entonces, digamos que a ventas puede llegar gente de diferentes profesiones, igual que pasa con los compradores. Yo soy ingeniero mecánico y caí en las compras. Entonces, me interesaba mucho saber eso que mencionabas, de qué profesión venías, pues, con todo ese recorrido tan interesante. Y estoy seguro que cuando empezaste hace 9 años, no dimensionaste lo que hoy tienes, ¿cierto? O sea, el alcance que has tenido. Pues imaginaba cosas muy grandes porque yo digo que cuando uno sueña en grande, logra en grande. Entonces sí tenía en Ah, mi ok. mente muchas cosas, pero no a la velocidad en que se han dado las cosas ahora. Ha sido impresionante como la acogida, la manera en que se han desarrollado los proyectos. Digamos que no es lo normal en el promedio de los negocios que van surgiendo. Entonces ha sido como un llamado de atención a que definitivamente cuando uno le pone corazón, cuando uno define un objetivo, cuando te levantas cada mañana buscando cómo lograr ese objetivo, lo que puedes lograr en el tiempo.
Entonces, sorprendida gratamente. Ah, excelente, qué bueno. Mencionaste que has entrenado a más de 15.000 vendedores en Latinoamérica y allí quiero hacerte una pregunta que muchas veces los compradores no lo sabemos porque nadie nos lo ha podido contar del otro lado. Y seguramente has entrenado vendedores de muchos sectores diferentes. Estoy seguro que de pronto has entrenado vendedores de industria, farmacéutica, tecnología, no sé. Pero en ese voz a voz que tienen los vendedores, ¿habrá algún sector donde los vendedores digan donde es más difícil la relación con compras es en tal sector? ¿Será que eso existe? Que de pronto proyectemos nosotros una imagen que en algún sector están los compradores más difíciles o no. Yo creo que todos los sectores siempre tienen retos. Entonces, vámonos a los dos extremos. Nos vamos a retail, que no es una venta, digamos, B2B, sino que es B2C. Está directamente interactuando con el comprador o con el usuario final, pero el reto de ellos con ese comprador usuario es como el corto tiempo que tienen para ese proceso de cierre de negociación o de venta, porque es de minutos que tú tienes que lograr esa venta de alguien que entró a tu punto de venta y que tú le estás vendiendo desde un repuesto hasta una prenda de vestir, ¿sí? Y nos vamos ya al otro extremo, que ya es la venta consultiva, técnica, donde hemos tenido que puede tener un proceso de negociación de un año o hasta 2 años para desarrollar un proyecto, que también es muy retador porque pues tienes que sentarte a conversar en distintos momentos con diferentes interlocutores. Ahora, cuando hablamos ya, digamos, de procesos donde el área de compras, donde la venta consultiva puede ser un poco más robusta o más estructurada o más formal, digamos que hay como dolores generalizados. Por ejemplo, temas de licitación son un dolor de cabeza para nosotros porque no tenemos la forma de interactuar con la persona al otro lado y nos están comparando, digamos, en una tabla donde no siempre, digamos que bajo los parámetros que nos están comparando son los que permiten ver el valor que hay detrás de la propuesta que estamos haciendo. Entonces, digamos que ahí es un reto gigante. Hay otros sectores, por ejemplo, el sector salud, cada vez es más complejo llegar al comprador. Ha habido cambios en los interlocutores en ese proceso de decisión, particularmente este año que he tenido varios clientes del sector salud. Desde el año, no sé, 2 años, 3 años atrás, los compradores tenían que ver muchas veces con el mismo director médico, con el gerente que tenía, digamos, un perfil médico, y se delegó a de compras es una persona de compras que no tiene conocimiento probablemente ya desde el punto de vista técnico de lo que esto implica en temas de salud y que, digamos, ahí se basa mucho desde el costo. Entonces ahí ha sido un segmento, digamos, que ha tenido unos retos en ese cambio de interlocutores grandísimo. En el sector tecnología, pues digamos que cuando hay un tema de tecnología también hay muchos interlocutores porque está el de innovación, el de tecnología, pero también está el de producción, el de planta, pero también están otros interlocutores. Entonces ahí el reto es cómo alineo yo tantos participantes en un proceso de negociación donde hay decisores, influenciadores, referenciadores, detractores, para lograr mi objetivo con estos 4, 5, 6 personas que están en un comité. Entonces a esa pregunta, Howard, mira que con este medio resumen que pasamos por diferentes escenarios, casi que diríamos que cada segmento, cada sector tiene su propio reto, ¿sí? Y cada sector o cada segmento, al tener esos retos, pues lo demanda de una manera distinta el cómo ser más efectivo en esa conversación con ese interlocutor. Excelente. Yo voy a rescatar dos cosas que mencionaste y yo a veces lo digo y le digo a los vendedores, muchas veces tu oferta, la que tú preparas, tu propuesta, termina reducida a dos celdas de Excel de un comparativo. Así es. Entonces, es decir, si no somos capaces de que el valor sea tan evidente, no va a estar disponible, porque yo como comprador que llevo 18 años en compras, sé con mucha interacción que muchas veces de toda una propuesta, a veces el comprador se va a la página de la oferta económica, mira el precio, lo monta en un comparativo de Excel y se diluyó todo el valor. Entonces yo sí decía, trata de que el valor sea tan evidenciable que el comprador diga, es que lo tengo que mencionar en el comparativo, lo tengo que incluir porque esto es un diferenciador excelente. Primera idea que resalto de lo que mencionaste. Y lo segundo es el tema de los decisores. Mira, algo que yo noto muchas veces, y aquí te lo confieso, de los vendedores, es que no sé por qué los vendedores piensan que si de entrada llegan al director de compras, van a tener más facilidad de entrar que si llegaran con el comprador, donde muchas veces el director de compras tiene tantas cosas en la cabeza y le pides una cita a él para mostrarle un portafolio y a veces se pierde la oportunidad
porque de pronto el analista de compras, el auxiliar de compras que está en el frente de batalla, ese sí está abierto y a veces, digamos, entendiendo o como entendiendo un vendedor, quiénes son los decisores de la empresa. Mencionaste varios, dijiste el detractor, el influenciador. Bueno, no me hacía en la mente los otros dos que mencionaste, dijiste varios. A veces se cree que si el vendedor llega directo al director de compras ya tiene la puerta de entrada. Y a veces les digo, no, no necesariamente. Muchas veces el comprador de primer nivel, ese sí es el que te va a escuchar y te va a atender. ¿Qué piensas de eso? Mira, estoy totalmente de acuerdo contigo, Juan, y pasa lo siguiente, por eso quise mencionar inclusive esos cuatro participantes, porque otro error que pasa a este lado de la mesa de negociación con los vendedores es que asumimos que siempre el cargo más alto es el que va a poner la firma final, y no siempre es así. Todos los cargos o todos los roles dentro de una negociación son supremamente importantes. Eh, Ese referenciador puede ser el de compras, y el de referenciador no decide, pero sí es el que logra sentar las dos partes para que empiecen una conversación. O ese de compras puede ser el influenciador, que no firma, pero sí es el que le habla al oído al decisor y es el que influye en es venir. Esto yo sé que no lo estamos comparando, pero yo te lo tengo que mencionar porque es que esto sería muy poderoso para nuestra compañía en contar con una solución con un proveedor como eso. Yo sé que no está ahí, los otros no lo tienen, este sí, entonces yo te lo voy a mencionar. Entonces no decide, pero tiene el poder de influir sobre la otra persona. Entonces ahí es donde tú mencionas, venía, hay que tener en cuenta todos los radares o todos los roles que juegan porque de una u otra manera le suman o le restan a esa decisión final. Incluso muchas veces compras es el decisor y pasamos por alto los otros roles que son influenciadores, que son referenciadores o que son detractores. Y me ha pasado casos, Anwar, donde llevan años, meses negociando y le reciben la propuesta, pero nunca cierran. Y me dice, yo siento que es como para tener la terna, para poder decidir, porque nunca logro entrar y puede que sí porque es una exigencia, y puede que sí porque no estamos negociando con el decisor, sino que estamos negociando con el detractor, que es el que nos recibe y dice, ay, volvió a ese proveedor, pero vio lo mismo de siempre, ese no, vámonos con este otro. Entonces, en mi caso, concuerdo contigo totalmente, hay que mapear los posibles jugadores de una negociación y desde el área de ventas, tener muy presente cada uno de ellos cómo participa y tratar en lo posible de sincronizar las diferentes necesidades que cada uno tiene para lograr tener la mejor solución al cliente. Pero entonces, mira, Yanguar, que me parece muy interesante este tema que tocaste. Una vez hablando también con alguien experto en compras, me decía, venga, es que el deber ser es que cuando uno recibe una propuesta, uno la ve primero sin precio, para poder leerla y poder comparar una alternativa con otra. Y desde ahí uno ve realmente cuál es el valor que cada una de ellas le aporta a la solución que yo estoy buscando. Ya después, cuando usted ya tiene claro, estos son los pros y los contra de esta, los ventajas, desventajas, ahí sí usted mire precio. Porque muchas veces, desde la costo-eficiencia, yo puedo encontrar que una propuesta que no era la más económica es la mejor, pero desde el punto de vista, digamos que al uno pues, cruzar costo-beneficio, pues es hasta mejor esta alternativa que me estás ofreciendo versus las otras por el alcance o la magnitud de la solución que tú me estás proponiendo. Entonces, qué chévere sería que aprovechando que está aquí tu audiencia de compradores, que realmente se garantizara, porque mira, cuando tú mencionabas ahorita que las propuestas se comparaban en la tablita de Excel, que se resumían a un cuadrito de dos columnas, o bueno, el número de proveedores con el precio, seguro que uno le empieza como a brincar el ojo, el corazón, porque uno dice, Dios mío, o sea, hay una responsabilidad tan importante en la decisión que un comprador está tomando para una compañía, que eso no se puede sintetizar en costos. Hay que entender cuál es realmente el objetivo que yo quiero lograr. O sea, realmente para mí el interés es lo más barato, válido, listo. Usted diga que su interés es lo más barato. Pero muchas veces no es lo más barato, es desde el punto de vista de costo-eficiencia que yo tengo la responsabilidad de decidir. Entonces, tómense el tiempo realmente, con amor y cariño les digo esto, de analizar desde el punto de vista de la costo-eficiencia, trazando el costo, pero esos los beneficios. Porque no siempre lo más económico va a ser lo mejor, ni lo más costoso tampoco necesariamente va a ser lo mejor. Hay que analizar muy bien, bajo esa responsabilidad que lee una compañía, cuál es la propuesta que realmente haría un mejor match con la necesidad de la compañía.
Es ahí donde entra la diferenciación entre precio y costo, por decirlo de alguna manera. Y yo sí he dicho, el vendedor tiene que ser capaz de tener esa inteligencia de poder inducir al comprador a que analice todas las variables. Porque muchas veces en la etapa de la negociación, lo que el vendedor muchas veces hace es presentar sus valores agregados, pero donde yo he visto que se quedan es representar eso en el costo total. Es decir, mi beneficio al final se traduce en que tú vas a pagar menos al final del ciclo total. Entonces aparece ese concepto que en compras uno maneja, que es el TCO, el Total Cost of Ownership, donde uno mete todos los costos y dice, un ejemplo muy básico que siempre uso es el de la impresora. Yo puedo encontrar una impresora muy costosa en precio inicial, pero su duración del cartucho va a ser más larga en el tiempo que una impresora bien económica y que me va a tocar comprar cartuchos más seguido y al final del ciclo salí pagando más en la impresora económica. Entonces ese concepto del TCO es importante que el vendedor lo entienda para sacudir al comprador y que el comprador entienda y si este vendedor me está hablando en un lenguaje que yo debo tener, me voy a alinear con esto para poder presentar la mejor opción. Entonces, tiene que ser capaz de ser un influenciador el vendedor para que el comprador entienda y lo saque de ese cuadrante de precio en que muchos están, pero requiere, digamos, estrategia, capacidad de conectar para poderlo llevar a ese punto. Ahora, a mí me gustaría aquí, aprovechando que me contaste esto, traer aquí sobre la mesa un ejemplo real. Un ejemplo real, y aquí este ejemplo real va detrás de una, bueno, aquí estamos, tú me estás diciendo, y las ventas a través, o las compras más bien desde los ojos de los vendedores o de los asesores. Y frente a esto que les voy a contar es, venga, señores compradores, ya hablamos de la importancia que tienen ustedes en esa responsabilidad de decidir frente a una compañía desde el punto de vista de la costo-eficiencia. Ha pasado algo y es que cada vez es más difícil que Compras nos abra las puertas para escucharnos. Nos dicen, mándanos la propuesta para nosotros analizar. Y yo entiendo porque probablemente están saturados de proveedores todos los días, mandándoles correos, tocando puertas para abrir. Eso o sea, lo entendemos. Pero hay veces por miedo o por cansancio, que bueno, sé que mis colegas a veces somos intensos, pero se pierden oportunidades de entender el trasfondo de la propuesta cuando hay una asesoría real para tomar la mejor decisión. Y esto te lo voy a poner con el siguiente ejemplo. Caso real de alguien que estaba en un entrenamiento con nosotros, estábamos hablando justamente de cómo en una propuesta ser muy efectivo de una manera tipo pitch, en enfatizar cuáles son los diferenciales de cada uno para poder en ese corto tiempo ser muy efectivos en entregar la información que le permita tomar la mejor decisión al comprador. Entonces resulta que este personaje representaba una compañía que vende jugos naturales para el canal Oreca, hoteles, restaurantes y casinos. Y tenían jugo natural de naranja en diferentes presentaciones. Resulta que estaba visitando una cadena de hoteles y ellos, pues mirando el portafolio, les encantó el jugo y le dijo, me encanta este jugo, perfecto, ¿lo tienes en qué presentación? Entonces, 4 litros, 5 litros. Entonces me dijo, compro la de 5 litros porque me sale pues más barato mirando desde el punto de vista de la presentación. Pues resulta que este asesor previamente se había preparado, había pedido información de los consumos, de cuánto gastaban y se preparó muy bien y decirle, mire, está perfecto si usted quiere comprar el de 5 litros. Sin embargo, permítame decirle que estuve analizando con su asistente y según los consumos que ustedes tienen, le conviene muchísimo más el de 4 litros versus el de 5. Entonces le llamó la atención, le dijo, ¿por qué? Entonces él empezó a mostrar el historial del último año de lo que llevaban, los consumos que tenían, desperdicios que tenían diariamente que botar del jugo. Entonces decía, miren, según lo que ustedes tienen de picos en hospedaje, si ustedes siguen manejando la de 5 litros, pues le va a salir más económico comprar, obviamente, el envase, ¿cierto? La presentación de 5 litros. Pero cuando usted traza esta información con la cantidad de jugo, porque ya después de abierto, esto se va a dañar, hay que consumirlo en el menos tiempo posible, miren lo que está generando en desperdicios. O sea, yo me puse a la tarea con esto para más o menos trazar. Entonces, para ustedes, desde el punto de la costo-eficiencia, es muchísimo mejor comprar el de 4 litros, porque aún así, aunque le sale más costoso, cruzándolo con lo que sería el desperdicio, miren lo que usted se estaría ahorrando en el año. Y eso le significó cerrar esa negociación con ese cliente a nivel nacional. Pero tú mira que si el comprador se hubiera quedado solo desde el punto de vista de precio, comparar, se quedaba con una opción. Y viene lo bonito también de un asesor cuando nos tomamos muy en serio nuestro rol de, pues sí, perfecto, pues para mí mejor que me va a pagar
el de 5 litros, porque también con este historial pues va a significar probablemente que me tenga que comprar más, pero no, venga, que es que mi interés es que mi cliente gane también y entender cuál es su dolor. Ahí es donde nosotros realmente nos presentamos como asesores y se fortalece muchísimo la relación comercial. Entonces, todo esto, Anwar, simplemente para No, decirte y excelente. aprovechar este espacio de que, venga, abran las puertas a los comerciales para que tengan, no sé, defínanos el tiempo, tiene 10 minutos para que usted me destaque por qué usted no la propuesta, o sea, cuál, la propuesta de la competencia, cuál es su plus, y con base a eso tomen la decisión. Perfecto. Tal vez más adelante avanzamos en esto, pero muchas veces uno, lo he hablado con muchos compradores, adolecen y dicen, no, pero es que me contacta una empresa que vende cosas que yo no uso. Es que no tomo el tiempo ni siquiera de ver mi perfil en LinkedIn para ver si yo compraba eso. Entonces, yo creo que adelante vamos a tocar ese tema explosivo en la relación compradores-vendedores en medios digitales. Una cosita aparte, uno como comprador atiende muchos vendedores, pero a la hora de que el comprador está pensando en su marca personal y quiere venderse de alguna manera, no sabe hacerlo. Y yo que he trabajado con muchos compradores, digamos, a la hora de uno querer decir, bueno, yo quisiera compartir lo que yo sé, yo quisiera ahora que otros compradores me vieran, yo poder brindar. Claro, el comprador ahí se encuentra con un mundo oscuro que no lo sabe manejar porque no sabe de ventas en ese aspecto directo. Y yo quisiera preguntarte, ¿es un comprador que quiere empezar en ese mundo de darse a conocer, de visibilizarse, de dar una consultoría, una asesoría, algo? ¿Qué de tener en cuenta desde el punto de vista de las ventas, de ustedes los que saben cuando uno quiere empezar como a vender, siendo comprador, vender su servicio, su imagen, su asesoría, su experiencia? Tres tips rápidos que uno debe tener en cuenta como comprador cuando quiere empezar a venderse. Me encanta esa pregunta, amor. Y mira que lo primero que se me viene a mí a la mente es que cuando tú estás en compras, desarrollas mucho la habilidad de entender muy bien la necesidad interna, mi necesidad como representante de una compañía y yo cómo busco quién la satisface mejor. Cuando tú eres vendedor, tienes que aprender es a identificar y a desarrollar la habilidad de identificar la necesidad del otro y tú desde tu expertise, cómo lo ayudas en esa necesidad. Entonces, lo primero es hacer ese pequeño cambio. Nosotros en ventas, digamos que lo que tratamos de fortalecer mucho es eso, venga, es que no podemos vender desde nuestra necesidad. Hay que tomarnos eso tan en serio y entender el otro para saber nosotros cómo hacemos más, porque nosotros somos ayuda para nuestro cliente. Entonces, eso sería lo primero. Lo segundo es que, bueno, así como ustedes definen muy bien cuáles son como los ítems que cierta oferta, propuesta, proveedor les va a ayudar desde las necesidades internas de la compañía, pues que se tomen el tiempo de identificar ellos cómo van a ayudar a otras personas, esos clientes que se están proyectando, ténganlo supremamente claro. Y ustedes aquí tienen una ventaja y es esa habilidad de evaluar esas propuestas o esas ofertas. Entonces, venga, haga el doble sombrero, póngase el sombrero de usted construyalo como vendedor y después analícelo como si fuera un proveedor X. Usted mismo analice y se diría, uy, esto le falta, este beneficio no está tan claro. O sea, haga ese ejercicio del doble escenario. Y lo tercero, que definitivamente esto aplica para todos y es, digamos, de lo que yo más hago énfasis en los entrenamientos para nuestros vendedores y de hecho cuando hemos entrenado a compradores en procesos de negociación, es el poder anticiparse y planear un encuentro. Nosotros sabemos que las ventas, todos los clientes son distintos y las necesidades son diferentes, pero casi todos tienen las mismas preguntas, las mismas objeciones, casi siempre tienes que mostrar la misma información, las mismas muestras, ¿cierto? Entonces, si tú ya lo sabes, pues prepárate, pero también prepárate desde cómo me anticipo a la personalización. Pues, investigar antes ese contacto que vamos a visitar, mirar por página web, el perfil de LinkedIn, las redes sociales, con referidos, ir a visitar para identificar oportunidades dentro del ambiente que puede haber alrededor y prepararse mucho. Entonces, esa preparación para nosotros es estudiar cómo se manejan objeciones, estudiar cómo es un proceso de venta para que lo podamos ejecutar. Entonces, yo diría que eso serían como las tres ahí como Excelente. con una medio cuarta recomendación de los que quieran empezar a mover su marca personal y venderse, pues aprovechen todo eso que nos han analizado en la historia de su vida para empezar a aplicar internamente. Excelente, ¿no? De acuerdo. Y es necesario porque esa es la forma que uno puede crecer y proyectarse. Entonces me encanta eso que me has dicho. Bien, volviendo al tema del comprador, como compradores tenemos siempre a los financieros arriba diciéndonos ahorre, 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 ahorre. Y muchas veces el comprador lo que hace es empujar hacia el vendedor
esa directriz que tiene, pero soy consciente, lo reconozco que a veces lo hacemos muy mal. Y que lo único que se nos ocurre muchas veces es decirle al vendedor, hágame un descuentico y verá que se lo gana. Y uno a veces se entrena en ese lenguaje de decirle, mire, es que esta es la puerta de entrada, este es el primer negocio. Sacrifica un poco el margen que más adelante verás. Uno es experto y aprende, y hay muchos vendedores que terminan de pronto cediendo en esto. Pero seguramente, y yo como comprador lo sé, hay muchas más alternativas de cómo manejar una solicitud de reducción de costos. No necesariamente es afectando la propuesta del precio. Desde el punto de vista del vendedor y ustedes que entrenan vendedores en el tema de las objeciones, esta que creo que es la más común. ¿Cómo enfrentarla o cómo darle herramientas al comprador cuando le piden busque una reducción o mejore esto, de no ir a decirle al vendedor, ay, deme un descuento, sino que él también sepa qué alternativas puede manejar en sinergia con el vendedor para lograr una eficiencia? Yo creo que ahí la palabra clave, Anwar, y esto también lo decimos en los entrenamientos, que muchas veces la instrucción no es compre lo más barato, sino lo más costo eficiente. Ok, Volviendo al ejemplo del jugo, probablemente el de 5 litros era más económico que el de 4 litros, pero desde el punto de vista de la costo eficiencia, para el cliente en este caso era muchísimo mejor la opción de 4 litros que el de 5 litros, porque resulta que cuando hablamos de costos no solo del producto en sí, cuánto me vale, sino lo que hay alrededor de esa implementación o de las pérdidas o ganancias que me puede generar. Entonces yo lo que diría aquí, la invitación es cuando estemos sentados, en vez de decirnos, vení, dame un descuento, es, vení, ayúdame a pensar cómo podemos ser mucho más costo eficientes y si no podemos tocar precios, vení, esto como a largo plazo me va a ayudar desde el punto de vista de la costo eficiencia para yo poderlo también, digamos, argumentar al interior de la compañía. Ahí nos dan, digamos que muchísimo más maniobrabilidad, porque cuando tenemos claros nuestros argumentos, nosotros podemos entender y decir, mira, ¿sabes qué, Amor? Es que mi propuesta puede que inclusive que la de la competencia sea un precio distinto, pero te quiero contar que el nuestro incluye este módulo, por ejemplo, de CRM, cuando estamos comprando un software, que por otro lado lo tendrías que comprar aparte. Mira que de hecho es un reto que ustedes tienen a mediano plazo, entonces te estarías ahorrando ese costo con esta inversión, que si tú ves si lo fueras a comprar en paralelo, pues sería muchísimo más alto lo que tendrían que desembolsar, o por lo menos decir, mira, te vas a ahorrar, vas a invertir esto, como tú decías ahorita, la impresora, pero en el tiempo te vas a ahorrar esto, entonces puede que a hoy el costo en el día uno es más alto de lo que tienes que gastar, pero te estás ahorrando y salvando la inversión en un año, 2 años, 6 meses, y ahí para allá, pues las ganancias son superiores. Entonces yo concluyendo aquí lo que diría es, más allá de pedir descuento, es pedirnos ayuda en cómo podemos desde nuestro proceso, que ya lo conocemos, porque esto que nos estamos vendiendo somos expertos en esto, es lo que nos estudiamos todos los días, hemos tenido casos como los de ustedes con diferentes clientes y probablemente tenemos tantos casos de éxito que sabemos, mire, esto lo hicimos con un cliente y le impactó de esta manera, esto lo estamos ensayando y nos está funcionando así, les empezamos a generar un poco de ideas y de estrategias para mejorar los procesos, lo que se va a impactar desde un punto de la costo eficiencia. Pero mira que la conversación es distinta, la conversación es distinta. Y también aquí hay una invitación, es que, claro, un proceso de compra-venta es un proceso donde hay dos interesados, ¿cierto? Empresa compradora, empresa proveedora, pero eso tiene que ser un negocio para las partes. Y bueno, cuando empezamos a decirle al vendedor, rebájeme, deme un descuento y lo logramos, pues yo sé que hay una satisfacción para ustedes, bien, logré esto, pero les juro que nosotros al otro lado no estamos tan satisfechos porque nos implica el sacrificar un margen que para nosotros es importante. Entonces nosotros buscamos mucho son relaciones a largo plazo. Entonces, ¿cómo nos ayudamos para que sea un negocio entre las partes? Y preferimos en ciertos casos decir, listo, yo te rebajo, pero entonces venga, reduzcamos también el alcance, que yo creo que tampoco es el sentido, porque entonces ahí la prioridad realmente es costo. Entonces es redefinir como comprador con esa responsabilidad cuál es el objetivo real y el interés real, y desde ese punto de vista, más allá de buscar una reducción del precio, es buscar una optimización de los procesos para ser más costo eficientes. Pero fíjate que también puede darse el caso en que yo diga, necesito reducir esto y tú me digas como vendedora, bueno, yo te puedo mejorar el precio, pero para equilibrarme tienes que ampliarme la duración del contrato o aumentarme las cantidades. Es decir, yo creo que sí puede haber escenarios donde se pueda dar, pero como esto al final es matemática y un balance financiero,
tú dirás, yo puedo disminuir, pero a cambio me vas a Bien. aumentar esto. O puede que tú me digas, Anuar, es que tú me estás pidiendo un producto que está sobredimensionado para tu necesidad. Con uno de menor capacidad tú podrías cumplir y estamos también siendo eficientes, ¿cierto? O sea, hay muchas alternativas a la hora de negociar, pero siempre, como tú mencionas, el costo de eficiencia es lo más importante. Claudia, otro de los puntos donde yo sé que a veces los vendedores sufren es que el comprador no es capaz de identificar los beneficios o valores agregados que tiene su oferta y, y el comprador en la otra oferta con la que compite, digamos la oferta B, no los tiene y dice, pero es que yo te estoy dando muchas más cosas y entonces a veces el comprador no sabe identificar qué es un valor agregado, qué es un beneficio para poder no desechar al que se lo está dando por quedarse con una oferta que no lo tiene. Entonces es importante que tú nos puedas contar que un comprador, qué debe entender como valor agregado y como beneficio, o si hay otro término como ventaja, esos términos que existen en una oferta para que el comprador diga, wow, esto que está aquí es un valor importante, este no me lo está dando, por tanto no los puedo comparar por igual, porque está dando un valor mucho más alto en beneficio, ventaja, no sé, algunas cosas que aquel no tiene, para que igual cuando el comprador vaya a negociar, también el vendedor diga, yo sé que este comprador va a tener en cuenta esto porque él entiende el concepto. Bueno, mira que ese es un reto en doble vía, porque también nos hemos encontrado que en, en ventas se suele también confundir como estos términos, que son características, beneficios y ventajas. Por lo tanto, como que como lo usan de una manera indistinta, ¿cierto? Como que como asumimos que es lo mismo, hay veces se dificulta transmitir esta información a nuestros clientes. Entonces, si no lo tenemos claro nosotros, pues imagínense para la persona a la que le estamos vendiendo esto. Entonces, frente a este escenario, voy a empezar como por hablar de esos tres conceptos que son claros para que los tengamos como en el radar y a partir de ahí yo también contarte desde el punto de vista de compras que me parece muy interesante que también tengan claro este diferencial para saber cómo lo asumen desde su rol. Entonces, los tres conceptos son características, que las características son las especificaciones propias del producto o servicio. Los beneficios es por el solo hecho yo adquirir ese producto o ese servicio, qué beneficio tengo a la luz de una necesidad. Ya voy a poner un ejemplo. Y las ventajas es particularmente esa oferta de ese producto o servicio, qué ventaja adicional, o sea, en qué es mejor versus otras alternativas. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo que me gusta llevarlo como a las sesiones porque es muy fácil de digerir y es un celular. Entonces, un plan de celular. ¿Cuáles son las características del plan de celular? Pueden haber, digamos, hay tres planes de celulares que me están ofreciendo y el primero tiene 50 minutos, perdón, sí, 50 minutos, el segundo tiene 100 minutos, el otro tiene minutos ilimitados. Los tres tienen WhatsApp y el uno tiene solo llamadas locales, el otro tiene llamadas locales y mensajes, y el otro tiene llamadas locales, internacionales y mensajes. Esas son las características que hacen parte del producto, que es lo que muchas veces compran, nos dicen, venga, ¿cuáles son las características de su propuesta? Ahora, ¿cuál es el beneficio? Entonces, el beneficio es que por yo comprar estos planes, el beneficio del uno es que puedo tener eh, servicio de voz y redes sociales. Del segundo tengo servicio de voz, servicio de mensajería, redes sociales, y el otro es tengo servicio de voz nacional e internacional, red de mensajería, minutos ilimitados, digamos que esos son como los beneficios, perdón, los beneficios vendrían a ser servicio de voz, servicio de mensajería y servicio de internet. ¿Listo? Esos son los beneficios que tengo con esos planes. Ahora, las ventajas. Entonces, mira que inclusive yo puedo tener ventajas de un operador a otro, pero también puedo tener ventajas frente a estos tres planes que te ofrecí. La ventaja del plan uno versus los otros, pues que es más económico porque vale $50. Los otros valen 150 y el otro 200, como por poner escenarios. ¿Cuál es la ventaja del plan 2 versus los otros? Entonces, versus el uno que si tiene, por ejemplo, mensajería, que el otro no tenía, por ejemplo, ¿cierto? No recuerdo en ese momento. Y es más económico que el tercer plan. Entonces, esas son las ventajas que este tiene versus esos otros planes. Y el plan 3, ¿qué ventajas tiene? Pues que tiene mensajería, tiene minutos ilimitados y la ventaja es que también tiene llamadas internacionales. ¿Sí ves? Entonces, vemos son temas, son conceptos distintos que hay veces usamos de una manera indistinta. Ahora, ¿qué tiene que validar un comprador? Primero, que
cumpla con las características mínimas que necesitamos. Es que vamos a comprar unos planes celulares para nuestros asesores. Necesitamos que tengan minutos de voz, que tengan mensajes de texto, mensajes internacionales. No nos funciona, pues no nos interesa porque son locales. Entonces, mira que yo ahí voy definiendo, bueno, entonces de estas las que me cumplen con las características va siendo la segunda alternativa. ¿Sí? Sí. Y de las ventajas, entonces yo le digo, en la ventaja de esto es que este tiene minutos internacionales. Yo como vendedor te podría decir, sí, pero yo no necesito los minutos internacionales porque mi fuerza comercial es totalmente local. Ah, bueno, entendiendo esto, la mejor opción para ti es la segunda. ¿Por qué? Por esto y esto y esto y esto. Entonces ahí es donde viene también el análisis. Entonces yo diría, hay que entender que me cumple un beneficio, que es la necesidad, que cumple con unas características y entender esas ventajas que hay versus las otras alternativas, que incluso yo como asesor te puedo llevar tres alternativas de mi portafolio para elegir el formato básico, medium o premium. ¿Sí? Y ahí es donde viene el ejercicio ya de revisar de si ese diferencial se justifica en términos de costos o no, versus lo que yo estoy queriendo. Entonces, no sé si con este ejemplo ya queda más No, claro está el perfecto. Claro, análisis. claro, así el comprador lo puede ir entendiendo. Porque muchas veces una oferta puede que hable de una característica y la vendan como un beneficio cuando no es un beneficio realmente, sino que es una característica mínima que yo pedí. Y otras veces me pueden hablar de beneficios que no necesito. Por ejemplo, si en el caso que tú colocaste llamadas internacionales para un vendedor que atiende clientes locales, pues va a ser un beneficio que a la hora de la realidad no le va a impactar de alguna manera. Entonces es importante que el comprador lo entienda para que lo verdaderamente valioso de la propuesta lo sepa captar, lo pueda materializar a la hora de los criterios de evaluación y lo pueda defender ante un comité, porque yo siempre he dicho, el comprador es la extensión del vendedor dentro de la empresa. Ese es el embajador del vendedor a la hora de ir a defender una propuesta o demostrar por qué es mucho mejor que la otra. Vale, excelente. Muy claro el ejemplo, Claudia. ¿Qué te gustaría encontrar en un comprador cuando vas a negociar? O sea, defíneme tu comprador ideal. ¿Qué Para mí un características tiene que comprador, tener? ay Dios, tantas, esa es la carta al niño Dios, como digo yo. Mira, un comprador para mí ideal es un comprador que busque el ganar de las dos partes. Un comprador que esté interesado en construir relaciones a largo plazo porque uno como asesor lo busca. Un comprador que esté dispuesto a escuchar y hablarte, porque al escuchar te permite realmente desde el entendimiento que tienes asesorarte. O sea, nosotros somos, vuelvo y digo, expertos en lo que hacemos y tenemos una experiencia detrás con otros muchos casos que podemos ayudarles tanto en un problema que para ustedes probablemente es novedad, pero que nosotros ya lo hemos abordado cientos de veces y que tendríamos como muchos insumos para darles. Y cuando digo también de hablar, porque les pasa, Anuar, que ustedes se cuidan mucho de darnos información porque la percepción y lo que en algunos casos me han dicho acá en Infidencias es que no podemos soltar toda la información porque es que la información es poder. Pero también cuando nos dan información, cuando hay un interés genuino de desarrollar una relación a largo plazo, cuando son las personas que nos enfocamos en esa asesoría de relacionamiento a largo plazo, es entender profundamente qué necesitas tú para la luz de eso asesorarte de la mejor manera. Lo que tú decías ahorita, nuestro interés no es ofrecerte un producto sobredimensionado. Volviendo al ejemplo de los tres planes, yo puedo decirte, mira, bueno, estos son los tres planes que yo te envié inicialmente, pero definitivamente a ti te sirve el segundo. O sea, a mí voy a ganar más por el tercero, pero yo no quiero que cuando vayamos a renovar, pues veamos, vení, Claudia, me vino a ofrecer a alguien algo distinto y esto yo lo estaba pagando sin necesidad. No, mi interés real es ayudarte. Entonces yo diría que eso es parte de lo que para mí sería un comprador ideal. No, excelente. Y espero que todos los compradores estén oyendo para que sepan lo que tienen que empezar a trabajar para que los vendedores quieran hacer negocios con los compradores. En las relaciones de conexión digital, en LinkedIn, como te decía al comienzo, muchas veces uno adolece de vendedores que terminan ofreciendo cosas que uno dice, pero si yo no compro eso, o el mensaje se nota que es un mensaje, mira, yo soy enemigo número uno de los mensajes patrocinados. O sea, un mensaje patrocinado, ya yo sé que es una plantilla estándar genérica que creen que porque me pusieron mi nombre ya lo personalizaron. Entonces, a veces el comprador se siente un poco reactivo y yo siempre le digo a los vendedores, el comprador en LinkedIn no está por las mismas razones que el vendedor. El vendedor tal vez en su trabajo y yo quiero entrar simplemente relajadamente a ver historias o a ver un post. Entonces, cuando llega la conexión, a veces es tan predecible el mensaje en frío que no conecta, que llega errado,
que los compradores dicen, no, pero es que ni siquiera se tomó el trabajo de leer mi perfil, no se dio cuenta que yo trabajo en un sector, no sé, X y me vende productos que usan en otro sector. ¿Qué crees que está fallando en esa interconexión comprador-vendedor, por ejemplo en LinkedIn, a la hora de querer acercarse unos a otros? ¿Qué puede estar fallando cuando no sale bien? Mira, yo creo que una de las principales oportunidades de mejora más que falla es porque los vendedores, perdón, los compradores se han vuelto demasiado herméticos. Vuelvo y te digo, sé que tenemos gran responsabilidad porque desafortunadamente ha habido el vendedor que es de presión detrás hasta que me digan que sí y pues ese no es el trasfondo. Lo que ha hecho que los compradores se vuelvan un poco más plegados, Distantes. exacto, distantes y que nos cierren las puertas. Yo sé que hay una gran responsabilidad. Pero asimismo, como cada vez nos cierran las puertas, pues como que se actúa desde la desesperación, mejor dicho, yo hago lo que sea por entrar por algún lado o por el otro. Entonces, digamos que LinkedIn o LinkedIn, como cada uno le quiera decir, se ha convertido en esa puerta de entrada para llegar a ese contacto ideal, porque es la única red donde tú puedes encontrar la persona de la empresa con el cargo que tú quieres y poder llegar directamente a esa persona con un mensaje. Listo, que si no lo tengo todavía directo, pues puedo llegar a través de un segundo nivel o un primero que esté al lado mío que sí lo tenga como contacto. Entonces me permite entrar de una forma, digamos, menos, menos Burocrática. tortuosa. Exactamente. Entonces eso es lo que ha pasado. Sin embargo, te lo digo porque a mí todos los días me llegan también contactos de personas que son con una plantilla estándar ofreciéndome cosas que nada que ver, no se toman el tiempo. Entonces yo lo que diría es, venga, edúquennos o eduquen a esos vendedores y es decirle, mira, te invito a que revises mi perfil porque eso no es, o sea, no soy, o sea, hay que hacerlo, a la gente hay que decirle porque si nos quedamos callados van a seguir emitiendo mensajes y mensajes para estar mandándonos como, eh, como la señal de que necesito hablar contigo, pero está perdiendo el tiempo, entonces hay que educarlos, hay que educarlos. Y desde el otro lado, que yo sé que aquí también nos van a estar escuchando probablemente vendedores o cuando ustedes van a tener ese rol de vender su marca personal, venga, el primer contacto no puede ser de venta. El primer contacto para yo tocar la puerta en frío, o sea, no tiene sentido porque va a haber una resistencia. Es muy distinto cuando hay una búsqueda de una conversación acordada entre las partes o solicitada inclusive por el cliente cuando yo de manera intrusiva hoy te digo, mira, es que yo hago esto y te estoy ya mandando esto para que mires mi portafolio. O sea, se genera una resistencia inmediata, inconsciente, como que no se siente uno cómodo. Entonces aquí es desde doble vía, entonces los compradores, venga, abran un poquito sus puertas, permítanos, por eso les digo, escuchar, ven, yo lo que hago muchas veces, vení, mándame en un audio, contame qué es lo que estás buscando y yo te digo si sí o si no. Y cuando no, yo le digo, mira, eso no tiene nada que ver conmigo, o sea, de verdad, amigo, te invito a que leas mi perfil porque, pues, mira lo que yo hago, me estás ofreciendo lo mismo que yo hago, por decir algo. O me estás ofreciendo esto para una empresa que tiene que tener no sé cuántos empleados y nosotros no tenemos nunca ese número de empleados que tú estás mencionando, entonces no pierdas el tiempo. Pero también es nosotros, desde el otro punto de vista, es cómo habilitamos esa conversación en doble vía para que sean conversaciones también de valor. Porque sabes que también qué pasa, Anwar, por ustedes cerrarse, tanto pueden estar perdiendo oportunidades bonitas que impacten el proceso al interior de la compañía. Sí, soy Entonces, consciente de eso y siempre he dicho y he insistido es interactuar con el contenido. Mira, una veces, yo por ejemplo, cuando a mí me envía conexión en LinkedIn, cualquier comprador, yo sé que muchas veces dice, no, ponle un mensaje, yo no necesito mensaje para que un comprador me conecte, lo voy a conectar. Pero cuando un vendedor o alguien de ventas con todos los supercargos que tienen ustedes, porque hay un portafolio de nombres manda una conexión sin un mensaje, yo digo no. No, o sea, ya enseguida digo, qué diferente es verdad que tú digas, mira, he visto tu contenido, tengo una solución para esto puntual o he visto esto. Es diferente a cuando llega la conexión así en paracaídas fría y no inquieta. Y si además yo entro a su perfil y encuentro un vendedor que no publica nada, Total. no me atrae, no me genera confianza, no se vuelve para mí un referente de opinión en su sector que yo diga, wow, quiero seguirlo para ver qué publica. Entonces, hay una oportunidad tremenda ahí que puede, digamos, ser aprovechada por los vendedores, pienso yo. Así es. Y bueno, ya para ir cerrando,
¿qué libro nos puedes recomendar a los compradores que queremos aprender más de negociación? Bueno, ¿qué libro le recomendaría? Bueno, el mío está próximo a salir, así que estén súper atentos porque viene con una recarga de técnicas bacanísimas, pero dos de mis libros favoritos son uno que se llama Nuevas Ventas Simplificadas, que es de, espérate, yo recuerdo, de Mike Weinberg. Te los puedo escribir si quieres para que se los compartas ahí. Es una manera, digamos, distinta de ver las ventas. Cuenta mucho como casos reales que le pasaban a él con su equipo, cómo llegó y cómo lo lleva a través de una metodología para fortalecer. Ese me gusta. Y también de ese mismo autor me gusta mucho Gerencia de Ventas Simplificada, que ya es para quienes tengan pues como líderes, pero también, aunque uno no sea líder, tienen como una connotación interesante desde la manera como se ven las ventas desde un punto de vista más estratégico. Esos me gustan muchísimo para temas de ventas. Y otro que me encanta es Bueno, Bonito y Carito. Eh, Lo vi en la librería nacional este fin de semana. sí, No de lo compré, pero me acción. llamó la atención el título, lo vi. Buenísimo, buenísimo, David. Ok, Me encanta porque hace énfasis en bueno, bonito y no, pues, diría uno barato, no, y carito, ¿sabes? Pero venga, cómo de lo que tú hablabas de la importancia de justificar el valor, mm, pero es que muchas veces no sabemos demostrarlo. Mira que algo que pasa es excelente. que somos los que tenemos más experiencia. Eso mismo dice la competencia. ¿Y experiencia es qué? Somos los que tenemos más experiencia porque somos los únicos que hemos logrado trabajar con 5 multinacionales en este tipo de proyectos y uno se va a buscar y sí, son los únicos, tiene una experiencia interesante, somos los únicos que tenemos este producto desarrollado y bueno, que tiene inclusive una patente de que, bueno, sí son los únicos. Bueno, entonces, venga, ¿usted cómo lo tangibiliza de cara al otro de que tiene un diferencial? Entonces aquí David lo toca de una manera muy bonita, muy clara para uno desde el punto de vista de la negociación poderlo como llevar al escenario propio, como tropicalizarlo a la realidad de cada empresa. Entonces también se lo recomiendo muchísimo. Excelente. Y bueno, quedamos a la expectativa del tuyo cuando salga para poderlo promocionar, comprar y leer. Claro. Bueno, Muchas gracias. Claudia, muchas gracias. Ha sido un espacio muy ameno, se nos fue el tiempo y creo que daríamos para seguir conversando porque esto tiene mucha tela por cortar esa relación de compras y ventas. Entonces, un placer a todos ustedes, pues los esperamos en un próximo episodio con un próximo invitado. Muchas gracias por conectarse a esta transmisión, los que lo vayan a ver después en YouTube y en Spotify. Bueno, aquí seguiremos en este apasionante mundo de las compras y las ventas. Muchas gracias. Gracias, Anwar. Chao, chao.